Estamos de vuelta de la pausa y vamos a darle la bienvenida inmediatamente a Jorge Barriga, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hablemos de la vuelta a clases, porque hoy, por ejemplo, se registraron más de 4.000 casos en la región, una cifra que es histórica. ¿Tú crees que están las condiciones necesarias para que los niños y niñas vuelvan a clases presenciales? Respondiendo a tu pregunta, si están las condiciones y con los datos que tú mismo entregas y lo que hemos conocido en la opinión pública, nos parece que no están las condiciones, al menos la presencialidad total. Hoy día conocimos el nuevo protocolo del Ministerio de Educación, donde quita los aforos en los establecimientos educacionales. Nos parece sumamente preocupante, o sea, es decir, los establecimientos que tienen 40, 45 estudiantes, que es el máximo permitido, van a estar en su totalidad. Entonces eso nos parece que una mala estrategia de parte del Ministerio de Educación para poder controlar la pandemia. Claro, para mí, y yo creo que también para los televidentes, suena como un doble discurso porque se habla de fase 2, ¿cierto? En las reuniones familiares, por ejemplo, no pueden haber más de 5 personas y 10 si es que tienen pase de movilidad, o también en los restaurantes, se pueden 2 personas por mesa, por ejemplo. Entonces, que no haya aforo en los colegios donde hay salas de clases que tienen a más de 40 niños parece un poco ilógico. Sí, concuerdo plenamente con lo que dices tú. A ver, hay aforo en los restaurantes, en los cines, los teatros, en el circo, no sé, en el mall, en los supermercados, en todos lados, pero en las escuelas no. Yo entiendo, o sea, si hay algo que nosotros compartimos con el Ministerio de Educación, que las clases presenciales jamás van a ser reemplazadas por la virtualidad. Eso estamos plenamente de acuerdo y entendemos que el mejor camino para llegar a nuestros estudiantes es la presencialidad, para que cumplan el objetivo planteado. Pero la vida y la salud de los seres humanos nos parece a nosotros que está por sobre cualquier cosa. Entonces nos preocupa esta nueva medida y, como dices tú, concuerdo plenamente, y la opinión pública, mira, bueno, por el tema del cargo obviamente hay muchos apoderados, muchos estudiantes que se comunican con uno y nos preguntan y nos dicen: profe, yo no voy a enviar a mis hijos. Yo no voy a enviar a mis hijos por ninguna razón, yo prefiero tenerlo acá. El tema que con la obligatoriedad ya comienza a correr el tema de la repitencia por la asistencia, bueno, el sistema de financiamiento que por presencialidad, ¿cierto? Entonces son hartos temas que nos parece que quedan en duda y de una u otra forma están siendo bastante irresponsables con estas medidas el Ministerio de Educación. Claro, porque se entiende esta preocupación que tienen los papás y esta duda de si enviamos o no enviamos a nuestros hijos al colegio, porque, por ejemplo, hoy el ministro París dio a conocer que, por ejemplo, podría haber una nueva ola de contagios por esta variante Omicron 2, entonces el escenario es incierto, pero la verdad es que las autoridades indican que el regreso a clase va a ser presencial sí o sí. Mira, no recuerdo si fue en mes de octubre, noviembre más o menos, el ministro Figueroa de Educación anunció que volvía a la presencialidad, ¿cierto?, en marzo. Cuando distintos medios de prensa me preguntaban qué opinaba, la verdad es que mi respuesta fue más o menos absurda, pero yo decía: yo no tengo una bola de cristal para saber cómo iba a estar marzo. Lamentablemente, y de verdad recalco esa palabra, tuvimos razón. Lamentablemente tuvimos razón y hoy día tenemos números altísimos de contagios, de fallecimientos. Por lo tanto, obligar a las familias a que vayan al establecimiento educacional nos parece un riesgo innecesario, evitable. Ahora, una pregunta que, no sé, cae de cajón, me parece, al mismo ministro. ¿Quiénes son ellos o quiénes somos nosotros los profes para decidir dentro del seno familiar qué hacer con sus hijos e hijas? Que nosotros me parece que no somos los indicados para tomar esas decisiones. ¿Cómo vamos a obligar a una familia que perdió un familiar por COVID que envíe a sus hijos a la escuela? Los podemos obligar. Entonces, como va a estar la obligación, van a repetir de curso por una medida que está tomando el actual Ministerio de Educación. ¿Cómo crees tú que debería ser el sistema entonces durante estos próximos meses? ¿Debería ser mixto? ¿Debería ser de nuevo solamente a través de los computadores? ¿O debería ser como el año anterior, por ejemplo, que se le preguntaba a los papás si querían o no enviarlos a los colegios? Mira, la opinión pública, yo he escuchado harto, hay varias, digamos, como encuestas que
está bastante dividida la opinión de los apoderados y apoderadas. Si es que van a enviar o no van a enviar a sus hijos e hijas. Ahora, la fórmula me parece que debe ser un regreso paulatino, no de un día para otro con las salas repletas. Priorizando asignaturas, por ejemplo, como se hizo el año pasado, también el mismo currículum, habían objetivos priorizados, que algunos objetivos que no eran, digamos, tan relevantes quedaron un poquito de lado, desplazados por los más relevantes, por las asignaturas más, digamos, trascendentales de nuestro estudiante. Entonces, buscar una fórmula. Me parece que la clave es no llenar las salas de clase. Nos parece bastante obtuso el ministro con insistir con esto, teniendo la evidencia, a mí de repente como ciudadano común y corriente uno dice, los ministros no conversan entre ellos. Da la impresión que no hay comunicación. El ministro de Salud anunciando que se viene una nueva ola para estas próximas semanas, y por otro lado el ministro de Educación anunciando que se van a llenar las salas de clase. Entonces hay una contradicción tremenda entre los mismos ministerios. Claro, se entiende que la presencialidad es esencial, por ejemplo, para el aprendizaje, pero no todos los colegios tienen las mismas características. O sea, hay colegios en los que no se puede respetar la distancia, o por ejemplo, cuando los niños vayan a comer, a hacer su colación, esos lugares tampoco no son tan amplios como para que estén, no sé, 4 o 5 cursos almorzando al mismo tiempo. Mira, tú estás tocando otro tema que en el protocolo no habla del tema del almuerzo, las colaciones, el desayuno, pero sí habla de que hay que volver a la G, que es la jornada escolar completa. Entonces también nos llama la atención, o sea, vamos a tener a los chicos hasta las 4 o 5 de la tarde en la escuela. ¿Y qué pasa con la alimentación? A lo mejor una escuela de, no sé, 150 estudiantes se puede hacer algo, pero una escuela de 800, 1000 y más estudiantes es complejo. O sea, yo lo veo imposible que por turno tendrían que almorzar a las 10 de la mañana y el último a las 2 de la tarde para tratar de mantener un poco la distancia, aunque me parece que ese no es el objetivo que está planteando el Ministerio al tratar de llenar las salas de clase. Claro, yo por ejemplo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, desde cuarto a octavo básico almorzábamos todos en el mismo casino, por así decirlo, y los cursos eran más de 30 personas, entonces en ningún momento se puede respetar un aforo, se puede respetar un distanciamiento, es súper complejo. Mira, el protocolo dice tratar, es como un caso hipotético, tratar de mantener el distanciamiento. Lamentablemente que estas personas que crean estos protocolos, yo estoy seguro que nunca han pisado una escuela. El año pasado nosotros tuvimos un regreso paulatino, ¿cierto? Con aforo, dependiendo del metraje de la sala de clase, se inició, digamos, el regreso. Los chicos lamentablemente, por más que tú como adulto, o sea, nuestros colegas asistentes a la educación, los inspectores, no son los profes, por más que uno les diga no se acerquen, los chicos no respetan. O sea, estoy siendo súper sincero y estoy generalizando, hay algunos que sí, pero la gran mayoría no respeta. Entonces dice, ojalá tener un metro de distancia. Eso no se va a cumplir. Ahora a nivel internacional, en las escuelas están a 2 metros de distancia. ¿Ya? Nosotros acá piden 1 metro, que ya démosle con 1 metro, pero la realidad no va a ser así. Eso es imposible en una sala donde hay 40 alumnos. Y estoy siendo súper majadero con esto, pero en una sala donde hay 40 estudiantes que respeten 1 metro de distancia, es imposible. En los recreos, se puede hacer recreos diferidos, ok, perfecto, pero en un establecimiento con una matrícula importante, hablo de 800, 1000 estudiantes, es imposible. Entonces nosotros tememos, yo soy súper sincero, tememos que existan nuevos brotes. Mira, nosotros hemos analizado esta situación y creemos que en los años anteriores, si no hubo mayores brotes de los establecimientos, fue por nuestra postura que tuvimos junto a los apoderados y apoderadas. Ojo, que aquí no estuvimos solos, con ellos dimos una batalla bastante importante para que no cayéramos en esta irresponsabilidad digamos, el no cumplimiento de los aforos. Claro, igual hay que tener en cuenta que son niños, entonces van a estar jugando, por ejemplo, en esta temporada de calor, en algún momento van a sentir la necesidad de sacarse o bajarse un poco la mascarilla, o por ejemplo, en el invierno, porque igual se hablaba del tema de la ventilación, que se mantuvieran las ventanas abiertas. ¿Y cómo va a ser eso en invierno cuando las temperaturas bajan considerablemente? Mira, el año pasado yo participé en el Consejo Asesor del CEREM Educación, de Abraham Las Escuelas, tenía un nombre bastante grande esa mesa de trabajo.
Y en la última reunión, que fue presencial, había un director de un liceo emblemático de Concepción, y le pide al Ministerio de Salud, que está el Seremi de Salud también, el ex Seremi de Salud en ese minuto, y le plantea que, porque se hacen fiscalizaciones. Entonces, en invierno, cuando hay temperaturas cercanas, no sé, bajo los 5 grados Celsius, y hay que tener una ventana, al menos una ventana y la puerta abierta, los chicos pasaban más frío, se enfermaban de otras cosas. Entonces el director planteaba que por favor no llegaran las multas, no sacaran multas, porque en su liceo había pasado ya una situación. Insisto, estas decisiones se toman en Santiago, ¿cierto? Santiago, si no es cierto, el invierno es bien frío, pero la lluvia no es tanta. Nosotros regiones como Biobío y de aquí para el sur, donde llueve muchísimo, me imagino como el extremo sur, la Patagonia, es imposible cumplir con la ventilación cruzada, por más que uno quiera. Y ojo, que no todos los establecimientos tienen la posibilidad de hacerlo, porque hay muchos, por medida de seguridad, tienen las ventanas clausuradas. Claro, Entonces, también es cierto. nosotros el año pasado recibimos una serie de reclamos de estudiantes, apoderados, incluso de directores, que ellos pedían que le abrieran las ventanas para cumplir el protocolo, pero lamentablemente no fue así. Claro, la situación es la realidad es distinta en cada establecimiento y también en cada región. Aquí, por ejemplo, en Tropiconce, los cambios de temperatura son, claro, un día hace calor, un día hace frío, entonces estos cambios de temperatura pueden provocar que los niños se enfermen con mayor facilidad. Sabes que hay otro tema que a mí me tiene en duda, porque, por ejemplo, una de las razones que las autoridades dicen como vamos a volver a clases porque el proceso de vacunación va súper avanzado, pero sabemos que la vacuna, por ejemplo, no es obligatoria. Entonces mi duda es, ¿los profesores, los auxiliares, están todos vacunados? No. Nosotros, al igual que el chileno común y corriente, tenemos cada uno decisión personal, por creencia, por qué sé yo, la posibilidad de vacunarnos o no. Yo conozco muchos profes que no están vacunados por decisión personal, al igual como conozco muchos apoderados, muchos estudiantes que no nos quieren vacunar a sus apoderados, hay de todo, pero nosotros siempre hemos valorado. Acá no se trata de criticar por criticar. Nosotros por lo menos en todas las notas que he dado, todas las entrevistas, siempre he valorado el trabajo que se ha hecho con respecto a la vacunación en el país, más allá del tema de educación. Estamos a la vanguardia a nivel mundial, súper bien. Pero no es obligación. Entonces, perfectamente uno puede estar sentado al lado de una persona que es, entre comillas, por decirlo de alguna forma, antivacuna o por creencia, qué sé yo, y bueno, y sabemos las consecuencias que puede arrastrar, digamos, estar con alguien que no esté vacunado. Claro, entonces esa es otra variable a considerar, ¿cierto? Con este retorno a clase vamos a tener que esperar a ver qué dicen las autoridades, porque con el contexto que tenemos no se ve tan favorable este retorno presencial. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ti, Constanza, y a todos.